El contenido de la charla vamos a tocar estos 10 puntos, un poco de generalidades, el perfil tiroideo en el embarazo, cuáles son esas causas de hipertiroidismo en el embarazo, cuáles son los desencadenantes de enfermedad tiroidea grave, complicaciones de la enfermedad tiroidea en el embarazo, cómo se va a presentar clínicamente esa paciente, cómo vamos a realizar el diagnóstico, el manejo, les quiero presentar una serie de casos de las pacientes que hemos manejado acá en la institución y algunas conclusiones. En cuanto a las generalidades, vamos a hablar de tirotoxicosis, es el síndrome clínico de aumento del metabolismo e hiperactividad que va a resultar debido a ese exceso de hormonas tiroideas que van a estar circulantes. Cuando hablamos de hipertiroidismo, vamos a hacer simplemente un aumento de la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula. Tiroiditis, vamos a ver que hay una liberación de esas hormonas tiroideas que generalmente es secundario a algún daño del tejido, pero no se aumenta su producción. Y ya la tormenta, vamos a hablar de ese estado hipermetabólico que es severo, que va a estar precipitado por los altos niveles de hormonas endógenas. No solamente este término nos va a describir la intensidad de la presentación clínica, sino el aumento tan marcado de las hormonas tiroideas. A grandes rasgos, recordemos que el hipotálamo nos va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, esto por lo cual va a ir a la hipófisis y por ende va a ir a estimular la tiroides para hacer la producción de la hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea tenemos que tener en cuenta que posteriormente se van a ir a catalizar dependiendo de las deyodinasas en las cuales pues, se hagan su catabolismo en T3, que es la biológicamente activa, más o menos en un 10%, y vamos a ver que esa catalización para poderla activar es por esas desyoinasas. Tenemos 1, 2 y 3. La 1 generalmente están en todos los tejidos, nos va a convertir la T4 en T3, que es la activa, y T3 reversa, que es como una forma inactiva de la T3. Desyoinasa tipo 2 va a estar principalmente en sistema nervioso central y va a mediar unos cortocircuitos para hacer ese feedback negativo, para hacer una buena regulación. Y la desyoinasa tipo 3, que es una de las más importantes para nosotros, tenemos a nivel de sistema nervioso central y placenta. Esto es importante porque nos va a proteger a ese feto de esos niveles tóxicos de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo fisiopatológico el cual hace que el feto permanezca eutiroideo y no pase toda la parte de hormona de la mamá hacia el bebé. Entonces, es importante, en el primer trimestre vamos a ver un aumento del HCG. Esto, como tienen alguna similitud y un análogo, va a producir un aumento en la producción de la T3 y T4 y una supresión de la TSH. También vamos a tener un aumento de la globulina fijadora de tiroxina, que nos va a aumentar la parte total de las hormonas. Vamos a tener una meseta de este cambio fisiológico entre las semanas 12 y 14 de gestación, y debido a esto, el 15% de las mujeres embarazadas eutiroideas van a tener una supresión en ese primer trimestre de la TSH. Por eso tenemos que confirmar el diagnóstico con las hormonas totales. Y es importante saber que el diagnóstico de tormenta se va a basar más que todo y va a ser un manejo, pues un diagnóstico clínico debido a las alteraciones graves que presente. En cuanto al embarazo, entonces, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una modificación a nivel de la TSH, restando 0,4 en el límite inferior y al superior 0,5. Por eso es que la T4 y T3 libre no son como confiables para pedirlo, por lo cual es mejor pedir T4 y T3 total, y así igual también ajustarla debido a los niveles como de rango de laboratorio. ¿Por qué? Porque generalmente estas hormonas aumentan un 5% cada semana entre las semanas 7 a 16 y aumenta un 50% después de las 16 semanas de gestación. En cuanto a los anticuerpos, pues antirreceptor pues los TRAP, perdón, se ordenan a las mujeres embarazadas con una TSH suprimida en su primer trimestre menor de 0,1 y sospechamos enfermedad de Graves. Dos, pacientes con enfermedad de Graves ya conocida y evidencia de un hipotiroidismo que de pronto no esté tratado. Pacientes que de pronto estén en manejo con antitiroideos. Paciente que de pronto tenga historia de manejo con yodo o cirugía con antecedente neonato con hipertiroidismo o historia de tiroidectomía durante el embarazo.
Si nos da positivo en ese primer trimestre, lo ideal es hacerlo un control entre las 18 y 22 semanas. Si de pronto requieren seguir elevados persistentemente o vemos que esa paciente tiene dificultades para lograr un estado de eutiroidismo o poder llegar a metas, vamos a repetir los TRAP entre la semana 30 y 34. Y definitivamente, si al principio nos da indetectable, en realidad no hay necesidad de realizar más medidas. ¿Qué nos va a causar la enfermedad tiroidea grave en el embarazo y por qué estamos hablando de eso? Ah, bueno, perdón, ¿cuáles son las causas de este hipotiroidismo? Entonces tenemos enfermedades de la tiroides, que generalmente tenemos Graves, que es la más común, tiroiditis crónica, tiroiditis indolora, tiroiditis subaguda, adenoma tóxico y bocio multinodular. La parte no inmune va a ser tirotoxicosis transitoria gestacional, que generalmente esta puede ir del 1 al 11% y más que todo va a ser principalmente en ese primer trimestre por el aumento del HCG, como lo habíamos explicado. También va a ser predisponente las pacientes que tienen embarazos múltiples, enfermedad tropoblástica, o sea, una mola hidatoriforme o coriocarcinoma también cuando tenemos mutación del receptor de la TSH o un adenoma hipoficiario. Iatrogénico es cuando tenemos una ingesta excesiva de levotiroxina o estamos haciendo entonces ese sobretratamiento y el medicamento entonces que tenga manejo con yodo, amiodarona o litio. Generalmente entonces la más común, como habíamos dicho, es Graves. Se presenta entre 50 a 80 casos por cada 1000 embarazos en mayores de 30 años. La tirotoxicosis clínica nos va a afectar entre 0.1 a 0.4% de los embarazos y la tirotoxicosis gestacional se va a diagnosticar entre el 1 al 3%. Dos terceras partes de las pacientes pueden tener hiperemesis gravídica, van a presentar hipertiroidismo bioquímico. Y vamos a tener en cuenta que la tiroiditis postparto pueden llegar a originarse hasta un año posterior a ese parto. En cuanto a la tormenta, no es muy común, se describe que ocurre en el 1 al 2% de las enfermedades tiroideas maltratadas, es una emergencia endocrina, es potencialmente mortal, la letalidad va a oscilar entre el 10 al 30%. Pero entonces, ¿qué nos va a desencadenar y qué nos va a llevar a esta enfermedad tiroidea grave? Principalmente es un mal manejo, la paciente que de pronto suspende sus antitiroideos o de pronto pacientes que están en sí, pues que se sometieron a cirugía, a un estrés, o sea, cetoacidosis diabética, anemia, infección, falta de adherencia a medicamentos o terapia de yodo, que también el parto, posparto y también la preeclampsia nos va a desencadenar esta enfermedad, tromboembolismo pulmonar y también cuando están bajo anestesia puede desencadenar. ¿Qué complicaciones o por qué entonces sí es importante hablar de esto? Esto fue un estudio en los cuales querían evaluar el resultado materno y fetal en mujeres embarazadas con ese hipertiroidismo y definir qué les pasaba. Fue un estudio retrospectivo con una duración de 28 años. Ellos compararon dos poblaciones, 208 mujeres con hipertiroidismo versus 403 controles sanos y vieron que había un aumento de preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, diabetes gestacional, que pues que tengamos un parto antes de la semana 34, mayor tasa de inducción de parto y de cesáreas. Igualmente, ellos hicieron dos análisis. Uno, cómo les iba a las pacientes que se diagnosticaban antes del embarazo o durante el embarazo y vieron que los desencadenantes, o sea, las complicaciones tanto maternas como fetales, fueron más marcadas en el grupo que se diagnosticó durante el embarazo. E igual, también mayores complicaciones en esas pacientes que no se lograron llegar a metas o control de la tiroides, presentando mayor riesgo de abrupcio, parto pretérmino y mayores desencadenantes fetales adversos como bajo peso al nacer y parto pretérmino. Esta fue pues una revisión sistemática con un metaanálisis que se realizó una valoración de todos los exámenes publicados, estudios publicados hasta el 2015 para evaluar cómo era la enfermedad tiroidea y el parto prematuro. En total, cogieron todos los estudios de casos y controles con un total de 2.532.704 pacientes, en donde definitivamente nos siguen demostrando que la enfermedad tiroidea que no está bien tratada puede llevar a un parto prematuro. En cuanto a estudios poblacionales, es muy poco sobre enfermedad tiroidea grave.
Esto fue un estudio realizado en Canadá que fue publicado en el 2017 en donde querían evaluar esos resultados obstétricos y fetales en pacientes que te presentaban de por sí tormenta tiroidea. Fue un estudio de corte retrospectivo entre el 2008 y el 2012. Ellos cogieron todo el análisis de una base de datos poblacional de 4.2 millones. Se identificaron 125 pacientes con tormenta tiroidea durante el embarazo. Da una prevalencia aproximada de 2.97 por cada 1 millón de embarazos y de estos 40.8% fueron diagnosticados en el ingreso en el momento del parto. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones maternas? Hiperemesis gravídica, fibrilación auricular o flutter, insuficiencia cardíaca congestiva, ventilación mecánica y presencia de depresión postparto. Y dentro de las complicaciones fetales, parto pretérmino sigue siendo uno de los ganadores. La presentación clínica es muy amplia. Vamos a tener que estas pacientes pueden debutar con taquicardia, hiperreflexia, taquipnea, hipoxia, temblor, confusión, agitación, edema pulmonar, también taquicardia fetal, igualmente bocio, exoftalmos, diaforesis, palpitaciones, dolor pues en el pecho, presencia de arritmias como fibrilación auricular, náuseas y vómito, anorexia y cambios visuales. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Entonces, vamos a mandar TSH, T3, T4, como habíamos hablado, un hemoleucograma. Vamos a ver que también vamos a ordenar un panel metabólico. ¿Por qué? Porque hay otras causas que nos pueden desencadenar. Vamos a mandar unos gases arteriales. Estos pacientes generalmente cursan con acidosis, una glucosa porque generalmente tiene hiperglicemia, control de enzimas hepáticas porque no solamente va a afectar el hígado, sino que también recordemos que uno de los desencadenantes es la preeclampsia y también vamos a mandar todo el ionograma porque generalmente cruzan con hipercalcemia. Y también entonces aquí podemos ir direccionando el manejo. Recordemos que el feto también nos puede ir mostrando cómo estaba ese control de la tiroides materna. Entonces, las ecografías de una paciente con un diagnóstico de enfermedad de Graves o enfermedad tiroidea o que está siendo tratada con antitiroideos o con TRAPS positivos es mandatorio realizar un seguimiento después de la semana 20. ¿Por qué? Porque si el bebé tiene una edad ósea avanzada, una frecuencia cardíaca superior de 160, restricción del crecimiento intrauterino, eso podrían ser características de un hipertiroidismo fetal. O por el contrario, si tenemos un retraso en la maduración ósea o desaceleraciones en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal o disminución de movimientos fetales, nos habla de un hipotiroidismo. Recordemos que el diagnóstico entonces del contexto de tirotoxicosis grave acompañada de una descompensación sistémica pueden ser pues clínico, pero se han determinado algunos sistemas de puntuación para tratar de predecir el riesgo que tiene una tormenta tiroidea. En 1993, estos doctores, Borch y Warstowski, hicieron la puntuación de la escala para definir cuál es el estudio de tormenta, donde tomaban alteración de la temperatura, efectos en sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal y hepática, taquicardia, fibrilación, insuficiencia cardíaca o también mirar un evento precipitante. ¿Qué pasa? A pesar de que esto en población no gestante es de buena utilidad, recordemos que eso no está avalado y no está validado en pacientes gestantes. Posteriormente, en el 2012, tratando de mejorar esos criterios y hacer un poquito más de sensibilidad y especificidad para estas pacientes, se buscó la Asociación Japonesa tratando de buscar cómo podemos hacer el diagnóstico y dieron estos requisitos. Entonces, uno era que tuviéramos pues, los niveles elevados de T3 y T4 más estos síntomas. Y dependiendo de la combinación de estos, nos podía hablar de estábamos frente a una tirotoxicosis o definitivamente teníamos riesgo de una tormenta. También solamente se hizo ese estudio en población no gestante, por lo cual este puntaje no está validado en gestantes. ¿Cómo vamos a hacer entonces el manejo de esta paciente? Inicialmente es fundamental que sea en UCI o en UCI, que tengamos valoración por endocrinología, ginecología obstetricia, medicina materno-fetal, pues, intensivista, medicina interna y cirugía de cabeza y cuello o cirugía endocrino, porque en muchos casos refractarios puede requerir tiroidectomía. Para hablar entonces un poquito, entonces, cuando llega la paciente es fundamental tener dos accesos venosos de gran calibre, hacer un monitoreo fetal y materno continuo. Vamos como
tienen riesgo de desarrollar arritmias, hacer un electrocardiograma inicial y hacer telemetría continua, tomar medidas de enfriamiento porque generalmente estas pacientes debutan con temperaturas, con hiperpirexia y también una adecuada reanimación hídrica. Lo importante es asegurar una saturación mayor de 90%. Para el control de la temperatura, lo ideal son medios físicos, también acetaminofén, y es muy importante siempre realizar una búsqueda exhaustiva de algún tipo de foco de infección que no lo pudo desencadenar, pielonefritis, endometritis, sepsis, algún tipo de desencadenante. Recordemos que, todas las guías nos dicen acetaminofén porque la aspirina puede, por el contrario, aumentar los niveles de la hormona. ¿Cuál es el pilar entonces? El pilar de tratamiento va a ser tionamida, solución de yodo, glucocorticoides, beta bloqueadores, terapia sintomática y un soporte sistémico. Lo ideal es estabilizar ese estado cardiovascular de la paciente e inhibir toda esa mayor producción de la hormona tiroidea. Entonces vamos a empezar con las tionamidas, principalmente el propiltiuracilo. Este es un fármaco de elección inicial para el tratamiento de tormenta en el embarazo independiente de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque hace una inhibición de la desyoinasa tipo 1, o sea, va a inhibir la conversión de T4 a T3. ¿Por qué? Este estudio, a pesar de que es un estudio viejito, fue como de 1990, nos comparó el propiltiuracilo con el metimazol, donde se encontró una reducción, a pesar de que es muy similar, en las primeras 24 horas hay una reducción de la hormona tiroidea de la T4 en más o menos 45% con el propiltiuracilo versus el metimazol, que es apenas el 10 al 12%. Entonces podemos empezar una dosis por vía enteral, como una dosis de carga de 600 miligramos a 1000, seguida de 200 a 250. Igualmente hay que hacer una vigilancia de la parte de función hepática. ¿Por qué? La FDA, como en el 2010, hizo una alerta por el riesgo de hepatotoxicidad fulminante que está relacionada con el propiltiuracilo. En cuanto al metimazol, se debe administrar por vía oral con una dosis de 20 miligramos cada 6 horas. Se puede administrar si de pronto está contraindicado el propiltiuracilo. Recordemos que este tiene mayor riesgo de incidencia de anomalías congénitas graves como malformaciones craneofaciales, como aplasia cutis a nivel epidérmica o cuero cabelludo, aplasia cutis, dismorfismo facial y atresia de coanas. Y vamos a tener la equivalencia, entonces va a ser la equivalencia es 1 a 20. 10 miligramos de metimazol son equivalentes a 200 miligramos de propiltiuracilo. ¿Listo? Hay algunos efectos secundarios que nos van a que van a compartir tanto el propiltiuracilo como el metimazol, y es a nivel de piel, la paciente puede tener prurito, alopecia, pigmentación de la piel o urticaria, gastrointestinal, náuseas o vómito, artralgias, mialgias, una reacción similar al lupus, incluye algunos tipos de vasculitis, y miremos que la granulocitosis es muy similar en los dos grupos, entonces igual se tienen que administrar. Como les había dicho, entonces, primer grupo e inicio inmediato, tionamidas. Después, solución de yodo. El yodo, ¿por qué? Este nos va a inhibir la liberación de la hormona tiroidea. Se debe administrar, y esto es súper importante, al menos una hora luego de que yo ya haya instaurado el propiltiuracilo o el metimazol. Entonces, se va a utilizar. ¿Por qué se va a dar después de una hora? Para evitar el efecto de John Baseddow, que simplemente es una forma refleja de formación de liberación de T4, o sea, empeoramos a la paciente si no lo damos en este tiempo. ¿Cómo podemos dar? Solución yodada, que es Lugol, de 2 a 5 gotas cada 8 horas, o también yoduro de sodio 0,5 a 1 gramo intravenoso cada 8 a 12 horas. En cuanto a los beta bloqueadores, estos son otros agentes que nos ayudan a hacer un control adecuado de las arritmias. Hay que tener al manejo como con precaución, porque de pronto pacientes que estén cursando con insuficiencia cardíaca descompensada a expensas de la disfunción sistólica puede tener contraindicación a su uso. ¿Qué es lo ideal? Pues propanolol intravenoso, si no tenemos propanolol vía oral de 40 a 80 miligramos de 4 a 6 horas, pues y es molol, que pues en realidad nosotros acá no tenemos como acceso a este. En cuanto a los glucocorticoides, se nos recomiendan, ¿por qué? Porque inhiben esa conversión periférica de la T4 y nos ayuda a prevenir también esa insuficiencia suprarrenal. Generalmente hay pocos datos que nos avalen su uso, pero igual se recomienda. Se puede dar dexametasona e hidrocortisona en estas dosis dependiendo de lo que tengamos. Generalmente se recomienda hidrocortisona sobre dexametasona. En cuanto a la colestiramina, en realidad muy poquitos estudios, no hay casi evidencia en cuanto a gestantes.
Es un secuestrador de ácidos biliares que reduce la circulación enteropática de la T4 y la T3 y favorece también su eliminación. Se administra en una dosis oral de 4 a 6 gramos. Es importante que interfiere con la absorción de vitaminas liposolubles y vamos a ver, está clasificado en como categoría C por la FDA en el embarazo. Sin embargo, los riesgos versus los beneficios superan los riesgos, en este caso, en estas pacientes. También los pacientes que tienen tormenta tiroidea o tirotoxicosis, recordemos que aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos, por lo cual hay que considerar anticoagulación y más que todo frente a las pacientes que están con arritmias. En cuanto al manejo avanzado, lo hacemos cuando nosotros instauramos el manejo médico y después de 24 a 48 horas no hay respuesta y antes hay deterioro clínico de la paciente. Y es con plasmaféresis. Es una herramienta que es muy buena, es adicional para mejorar y eliminar toda la toxina circulante. También vamos a ver que nos ayuda como a correr todo eso de manera más rápida y mecánica. En el estado de eutiroideo, la tiroxina se metaboliza con una vida media entre 6 a 7, pues de 6 a 7 días. Vamos a ver que el 25% de esa tiroxina corporal total está contenida en un compartimiento intravascular y en cuanto a la circulación sanguínea, más del 99% de la tiroxina se une a proteínas plasmáticas, en pues, particular la globulina transportadora de tiroxina. Se ha recomendado entonces por eso que un fluido de reemplazo que contenga tiroglobulina fijadora de tiroxina, como por ejemplo el plasma fresco congelado, pueden llevar a mejorar y a liberar de pronto estas hormonas. ¿Cuáles son los posibles problemas de seguridad en cuanto a plasmaféresis en el embarazo? Es uno, un sufrimiento fetal por la hipovolemia que le causamos a la paciente, hipotensiones transitorias, hipofibrinogénemia e hipogamoglobulinemia. En el 2021, perdón, sale en el Journal Europeo de Ginecología y Obstetricia como unas recomendaciones por si hay que utilizar la plasmaféresis, la cual no se contraindica, simplemente que hay que tener unos daticos puntuales y es poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión aortocava. Recordar que todos los defectos o todas las alteraciones de la circulación se van después de la plasmaféresis, son autolimitados entre las 48 a 72 horas, por lo cual se puede utilizar como manejo preoperatorio de esa terapia y también los defectos de coagulación que son secundarios a la plasmaféresis se van a durar 24 horas, por lo cual, un ejemplo, hoy tiene la paciente la plasmaféresis, al menos hay que retrasar el parto 24 horas. Si no respondió a este manejo, la otra cirugía urgente. Estas generalmente son pacientes que no mejoran, no pueden ser candidatas a plasmaféresis. Las pacientes pueden, o de pronto las que desarrollaron efectos secundarios al tratamiento, como agranulocitosis o una trombocitopenia severa, generalmente se recomienda realizar durante el segundo trimestre de gestación. Siempre recordemos que estas pacientes son vía aérea difícil y se requiere que sean pacientes o cirujanos muy entrenados para el momento del abordaje. Tenemos igual el riesgo de que se lleven el laringio recurrente y también el hipoparatiroidismo posterior a la cirugía. Entonces, como para finalizar, les quería presentar una serie de casos. Estos son los resultados maternos y perinatales de las pacientes con enfermedad tiroidea grave que requirieron el manejo quirúrgico durante la gestación en un hospital de tercer nivel. Todavía está en curso, falta una paciente porque tenga su bebé. El objetivo de nosotros queríamos caracterizar todas las condiciones clínicas, diagnósticas y todos los resultados materno y fetales de la enfermedad tiroidea grave que requirieron manejo quirúrgico durante la gestación en un periodo entre el 2013 y el 2022. Entonces, los objetivos específicos eran describir todas las características clínicas, sociodemográficas, todos los parámetros de función tiroidea, describir cuáles fueron las principales complicaciones maternas y fetales y cómo fueron llevadas estas pacientes. Es un estudio descriptivo observacional de tipo retrospectivo. Fueron todas las pacientes con enfermedad tiroidea grave que requirieron manejo quirúrgico, perdón. Se incluyeron todas las gestantes que ingresaron al hospital, pues a la Clínica Pontificia Bolivariana, con enfermedad tiroidea grave, tanto periparto, puerperio y hasta 40 semanas posparto. Este simplemente es la tabla 1 en donde queremos demostrar cuáles son las características sociodemográficas de cada paciente. Si ven, pues me llama mucho la atención que la mayoría eran del área rural y casi todas eran multigestantes, solamente había una paciente primigestante. Todas eran también pacientes jóvenes, menores de 26 años, para pues, la presentación.
Todas las pacientes durante su atención aquí en el hospital se les realizó una ecografía de tiroides donde el hallazgo principal en el 100% fue un bocio difuso. Solo 2 de los 3 reportaron el TIRAX como 2 o 3. 2 de las pacientes de las 5 presentaron o reportaron un cálculo de tormenta tiroidea con Borch y Warstowski. Solamente una tuvo 25 puntos y la otra sí 35, que era riesgo inminente de tormenta. Este simplemente al lado derecho de la imagen les quería mostrar y el esquema de cómo fue la dosis máxima de cada uno de los medicamentos. En cuanto al uso de beta bloqueadores, veamos que el mayor fueron 320 miligramos al día, con uso máximo de metimazol que oscilaba entre 80 a 90 miligramos al día. Lugol teníamos entre 24 pues, gotas al día con 36, hidrocortisona, que fue el esteroide que, pues el corticoide más utilizado, y colestiramina se utilizó pues en todos los casos menos en uno. Esta fue la tabla en cuanto a los resultados de paraclínicos de la enfermedad tiroidea. Vamos a ver cómo la TSH inicialmente estaba suprimida en todas las pacientes. Posteriormente les quiero mostrar que algunas no teníamos TSH posoperatorio. La mayoría fueron entonces de las 6 casos de las pacientes, pues aquí vamos a ver que 2 fueron un manejo durante la tiroidectomía fue durante la gestación, mientras que 3 fueron llevadas en el momento del posparto inmediato, o sea, se les llevó a parto y casi inmediato se llevó a tiroidectomía. Todas, la mayoría fueron un resultado de patología benigna, solamente hubo un caso de malignidad y pues tristemente esta paciente fue la única que falleció como resultado adverso. Y el momento de la plasmaféresis, 3 de las pacientes requirieron plasmaféresis, 2 previo a la cirugía y 1 posterior a cirugía. En cuanto a los desenlaces obstétricos, vamos a ver que tenemos toda la edad gestacional, fueron parto pretérmino, el peso al nacer, la mayoría fueron cesárea, 3 de los 4, pues de los 5 casos, 2 fueron partos vaginales. El caso 6 todavía está en desarrollo, la paciente tiene apenas 30 semanas, entonces estamos esperando que tenga su baby. En cuanto a los resultados fetales, los resultados materno-perinatales, vamos a ver parto pretérmino, crisis hipertensiva, síndrome de dificultad respiratoria y sepsis materna de origen obstétrico fueron las principales complicaciones. No se reportó ni hipertermia, ni edema pulmonar, ni arritmias, como sí se ha reportado a nivel de la literatura. En cuanto a los resultados fetales, solamente un recién nacido presentó alteración a nivel del perfil tiroideo y pues el hallazgo más común es bajo peso al nacer, pero no se reportó restricción del crecimiento fetal, bocio ni malformaciones fetales. Solamente hubo una muerte materna que fue debido a una falla ventilatoria hipoxémica secundaria a una masa tiroidea, un síndrome de lisis tumoral, sepsis de origen pulmonar e igualmente falla el recién nacido, fue un prematuro extremo. En cuanto a conclusiones, les quise traer como este diagrama, igual lo tengo en PDF, el que lo quiera, pues ya se los mandé al grupito de nosotros y a la profe Clara, en donde simplemente es como un algoritmo de cómo vamos a ir enfocando a la paciente, cómo es la idea de realizar el diagnóstico, cómo lo vamos, por decirlo así, descartando causas, cómo vamos a empezar esos pilares con tionamidas, el propanolol, el lugol, los esteroides y la colestiramina, y en caso de no respuesta, podemos ser llevadas a plasmaféresis o cirugía urgente. Esas eran las cositas que tenía para hablar sobre el enfoque práctico de la enfermedad tiroidea. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Gracias, Marisabel. ¿Nos puedes contar, por favor, la patología de la señora que falleció y puedes poner la tablita del caso 2? Sí, momento de la cirugía. ¿Cuándo fue? En el momento, unas estaban en el posparto, 3 fueron en el No, 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 posparto y el me... caso 2, el caso. Bueno, es que el caso 2 no fue llevado a cirugía, porque ella tenía una masa muy grande a nivel del cuello y le hicieron fue biopsia, no le hicieron cirugía. ¿Qué cáncer tenía? Tenía, ay, yo no me acuerdo, creo, no me acuerdo, profe, pero era uno de los más agresivos. Yo tengo la... Pues era una delgada. Ah, Anaplásico. yo creo que sí es un anaplásico. No, porque uno de los criterios de selección que pusiste eran pacientes que fueron llevados a cirugía. ¿Sí o no? No, pues no necesariamente, puse pacientes, En indicación, patología. no, pacientes que con diagnóstico de Tiroideo enfermedad grave que requiere un tiroidea, manejo quirúrgico. posparto o puerperio.
Pacientes de Mari, tiroidea grave que requirieron. Ah, bueno, sí. O sea, este era ¿cuáles uno. hicieron tormenta tiroidea? ¿Cuántas de esas tenían los criterios de tormenta tiroidea? Y gracias, profe, que esas eran las preguntas que yo tenía también. ¿Cuántas de esas tuvieron tormenta tiroidea? Y si Listo. se intentó plasmaféresis. Sí, profe, en 3 pacientes se intentó plasmaféresis. Sí, lo puse mal, profe, no solamente eran los criterios de inclusión. Listo, para modificarlos. Se incluyeron en realidad a todas las pacientes, porque la idea era mostrar el manejo de las pacientes que necesitaron cirugía periparto y no, pues no solamente las que se llevaron a cirugía, porque esa fue la única que no se llevó a cirugía por la complejidad de la masa y por el compromiso sistémico que tenía la paciente. ¿Y la causa de muerte fue qué? ¿Algo cardiovascular? La lisis, Casi un síndrome de lisis tumoral, profe. Ok. Yo creo que ese sí era una señora de un anaplásico, ¿no es cierto? Claro, ¿te acordás? ¿O no? Es que yo creo que esa señora la vimos hace unos años. Sí, ella No, fue la única. yo no recuerdo, pues, sino que esa era la misma pregunta que te iba a hacer, que en qué momento fue que se hizo el diagnóstico, porque sería interesante como, pues, en tu escrito, como hacer la claridad, ¿cierto? Y la causa del fallecimiento también es importante registrarlo. Sí, profe. Esa paciente ingresó porque inicialmente debutó con taquicardia, exoftalmos y una masa en cuello. Cuando le ingresó acá, le hicieron una ecografía que decía un T-RADS 5, pues era muy sugestivo de enfermedad maligna, por lo cual llevaron a hacer una biopsia, porque parecía que comprometía toda la parte pues, del cuello, entonces fue valorada también por cirugía de cabeza y cuello y decían que no se beneficiaba, sino pues, que inicialmente hacer la biopsia. Se hizo la biopsia y durante todo este manejo ella empezó con TSH elevada, pues TSH suprimida, compromiso sistémico, entonces empezó a desarrollar todo y cuando ya llegó pues la respuesta, por decirlo así, el resultado de patología que fue maligno, nada, la paciente estaba igual en cuidados intensivos, sin mejoría, pues ni siquiera pudo ser llevada ni a cirugía ni a plasmaféresis, estaba muy mal y falleció de Y, manera muy rápida. ok, y pues como la cirugía es pues es una medida terapéutica casi que como entre comillas, pues como de última opción, lo mismo que la plasmaféresis, pues porque entre otras, plasmaféresis es un procedimiento que es bastante complejo, tiene que ser realizado en la UCE, un catéter especial, bueno, toda la máquina y toda la cosa. Sería interesante aclarar ahí cuáles de las pacientes hicieron tormenta tiroidea, porque eso es, pues en parte también le da como gravedad, porque yo no lo vi ahí, gravedad como al cuadro clínico, ¿cierto? Y lo otro es, ¿qué fue lo que lo desencadenó? Porque tú dices, casi siempre lo que uno ve en estas pacientes tan jóvenes es infecciones que posteriormente terminan en cuadros sépticos que las llevan casi siempre a esta situación. Solamente son pues uno de los cuadros que descompensa o que desencadena la enfermedad tiroidea tipo tirotoxicosis son las fibrilaciones auriculares o las taquicardias supraventriculares, que es lo que finalmente, que si uno no controla, porque veo que la dosis de beta bloqueador estuvo bastante alta, finalmente desencadena una taquicardiomiopatía y lo que te puede desencadenar, por ejemplo, una falla cardíaca y complicaciones secundarias a estos, ¿cierto? Entonces, eso sería importante como poner ahí que, pues que mira que una dosis bastante alta, pues 320 miligramos, y casi siempre uno utiliza el propanolol, que era una de las observaciones que te voy a hacer, por la situación de que el beta bloqueador ayuda a evitar la conversión periférica a través de las deiodinasas, ¿cierto? No en la misma potencia que lo hacen el propiltiracilo y el metimazol, que también tienen efecto periférico, pero sí, ayudan a esto, ¿cierto? Y a control de síntomas. Y mira que es que la dosis no es despreciable. 100 miligramos, pues de pronto no tanto, pero 240 y 320 sí es alto. Sí, profe, en cuanto a lo que me estaba comentando, ¿qué pasa? Como todo es basado en historias clínicas, en algunos, por ejemplo, no definieron tormenta, simplemente dijeron tirotoxicosis.
O sea, no se casaron con el diagnóstico de tormenta. Por eso mismo estábamos enfocándolo como enfermedad tiroidea grave, porque ninguno nos decía, solamente como le mostré aquí, en 2 de las 5 casos se reportó cálculo de puntaje hacia tormenta tiroidea. En los otros simplemente dijeron tirotoxicosis o enfermedad tiroidea grave. Pero Entonces, como esto se saca por variables clínicas, por no, curva de eso se saca por, temperatura, sí, frecuencia claro, eso se cardíaca, saca, entonces sería sí, interesante porque es una cosa que te, pues, no sé, que pues te pueden preguntar otros también, ¿cierto? A la hora claro, de sí, buscar señora. trabajo. Listo, profe, sí, Y otra señora. cosa una observación que te quería hacer es que no el hecho de tener tirotoxicosis o tormenta tiroidea implica poner anticoagulación. Como la anticoagulación de todas maneras es una conducta terapéutica que tiene riesgo, ¿cierto? Pues la anticoagulación se pone siempre y cuando usted tenga indicación de anticoagulación, ¿cierto? Una fibrilación auricular o un evento tromboembólico como tal presente. Usted les pone tromboprofilaxis, pero que conducta sea a todas anticoagulación, no, pues como para que no quede ese mensaje. Listo, Y profe. gracias, te felicito, muy bonito el trabajo. Gracias, doctora. Marisabel, el caso 5 que también era es que un cáncer, ¿qué cáncer era? Ay, profe, es que tengo todas las patologías escritas. Qué pena. ¿Tienes todas las fotografías que? Acá guardaditas, qué pena. Voy a buscarla. Es que me llama pues la atención. Hipertiroidismo. O sea, porque ¿qué cáncer produce un hipertiroidismo y una crisis? Pues, o sea, no un cáncer, pues no estoy viendo un adenoma tóxico, sino es un cáncer, dice patología maligna. Sepa, no hay ninguno. Por ejemplo, acá hay uno. Espera si ver eso. 5. Sí, sí, profe. ¿Cómo hago dejar de compartir? Compartir. Aquí, por ejemplo, está. Este fue de la paciente que falleció. ¿No se ve? No, el caso 5. No, toda la que se murió. Ah, bueno. Pues es un anaplásico, si no estoy mal. Espérese, profe, que yo los tengo acá. No, es porque me llama pues la atención, es eso, es que curse con un hipertiroidismo. Es que no se me ocurre. Pues, ¿o por qué? Profe, la verdad, tengo todas las patologías allí guardaditas, pues de mi casa, pero no me acuerdo específicamente. ¿Tú qué crees? No sé, profe. Pues, pero el cáncer, pues, o las enfermedades inflamatorias sí pueden desarrollar una enfermedad tiroidea, es uno de los desencadenantes. Entonces, si de pronto estuviera bajo el influjo o cualquier tipo de infección, simplemente que concomitante se encontró eso, pero no necesariamente pues que sea solamente la neoplasia que haya llevado a eso. Simplemente ella también pudo tener otro desencadenante, una infección, parto, posparto, dio tiroiditis y se dio el diagnóstico. No. Sí, pero puede pasar. Sí, entonces quiero que me muestres la patología del caso 5. Muy bien, y me muestras el estudio retrospectivo, por favor, que hubo el estudio por allá de los Países Bajos, que hubo como 5 millones de pacientes y 125 tenían tormenta tiroidea en el embarazo. Sí, doctor. Ay, eso me pasa. Me pasa. Ya. Muy bien, en ese estudio lo puedes poner cuántas muertes maternas hubo. ¿Por qué no me pasó? Ya. En este, Sí, cuántas muertes maternas hubo. ya le digo, profe, cuando cargue. Sí. Sería yo, si no estoy mal. Muy bien, hubo 0 muertes maternas en 125 pacientes con tormenta tiroidea y embarazo. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sales que la mortalidad es del 10 al 30%? ¿Por qué? No, en este estudio, lo del 10 al 30%, profe, la verdad, fue por una revisión del 2024 que hicieron en Japón y otro que fue de la COC del 2019. Pues,
Entonces, generalmente recuerda que la tormenta tiroidea, pues el problema es cuando lo cogen un viejito, Ajá. ¿sí me entienden? Entonces ahí lo descompensa, pero en pacientes jóvenes, en teoría no tienen nada más, la mortalidad fue cero. Sí, señor. Lo que te digo es que es porque si uno se enfoca como a la parte materna, pues es bueno. Entonces yo sí estoy completamente de acuerdo. Eh, la tormenta tiroidea creo que ocurre, yo creo que sea, bueno, 1 al 2% de las mujeres embarazadas con hipertiroidismo. Listo, Sí. perfecto. Pero las tasas de la tiroides entre el 10 al 30% en la literatura es de general, Ah, bueno. no es en las embarazadas. ¿Ves? Bueno, profe. Bueno, y me muestran los desenlaces del estudio perinatales. Entonces el caso, Se tildó. Señor. entonces el caso 5 que era una enfermedad, un cáncer, Ujú. eh, y tú llegas y tú dijiste que fue una paciente que en las reportes de ecografías solamente 2 tenían mentiras, 2. Este paciente llegó a término, Ujú. que fue lo que me llamó como la atención. Entonces, y esta paciente la operaron en el posparto. Entonces, yo no me queda como muy claro realmente pues, porque fue como el desenlace. El caso 2 fue el que se murió, el bebé también. Y el bebé también, sí, señor. Listo, pero se murió después de nacer. Sí, después de nacer. Y el caso 4 que nació de 26 semanas, ¿por qué decidimos finalizarlo? Y la señora hizo preeclampsia. Sí, perdón. Todas las pacientes generalmente debutaron, pues dentro de la otra respuesta, con crisis hipertensiva. Como tenían una crisis hipertensiva que no respondían y que llegó a tratamiento full y se hizo todo, se decidió realizar una, pues, inducción del parto, pero secundario a la complicación de su crisis hipertensiva. Ay, es que no me sale. Yo no sé. Creo que el caso 5 le tenemos que poner una miradita. Es que no me queda como claro la. Acá generalmente fue crisis hipertensiva. Sí, entonces decidimos finalizar el embarazo. Porque no se llegó a control de toda su tormenta, de todo, pues de todo. Y no decidimos operar la embarazada. Mm, mm. Fue posparto. Por eso fue que necesitamos, por eso ella como no se hizo todo el manejo médico, Mm. al no tener respuesta, simplemente, es más, a esa paciente se llevó a plasmaféresis, se llevó a plasmaféresis, no mejoró, y a pesar de plasmaféresis y seguir con todas sus cifras tensionales, con toda su descompensación, se llevó a cesárea, o sea, terminar el embarazo para posteriormente, de manera temprana, llevar la tiroidectomía. Sí, que son decisiones cada uno individual, pues es difícil comparar el uno con el otro, pero sí, le parece uno raro que no lo hayamos hecho la tiroidectomía embarazada, Sí. siendo una paciente pues de 26 semanas y todas las cosas. Sí, pues no hay ninguna contraindicación pues para hacerla. Pues sobre todo pues es que hay mucho que perder, un bebé de 26 semanas. Ujú. No sé pues cómo sería la evolución, pero bueno, también. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud. Bueno, Muchas gracias. Gracias.